haciendo un breve repaso en estos días previos a las elecciones presidenciales 2026, se habla mucho de planes de gobierno, así como de propuestas prioritarias para mejorar la educación, el transporte público, la educación, el sistema de salud. Y para ejecutar todas estas propuestas se necesitan recursos económicos que son finitos y que deben obtenerse por la vía de los ingresos o tributarios o el endeudamiento. Pero lo cierto es que hay que gestionar los recursos que existen y canalizarlos de la forma más eficiente posible y atendiendo las necesidades y prioridades del país. Hoy me acompaña en esta entrevista el exministro de Hacienda 2020-2022, don Elian Villegas, quien además de abogado, creo que en los últimos años se ha dedicado a la consultoría, ¿es cierto, don Elian? En mercados bursátiles y también desempeñó el cargo de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. Además, a manera, digamos, de disclosure, creo que recientemente se integró como parte del equipo económico de la actual candidata a la presidencia de la República, doña Claudia Dobles. Sin embargo, bueno, creo que el perfil técnico y la experiencia política que concentra don Elian nos permite dar una lectura, hacer una lectura muy profunda de qué es lo que le espera a este nuevo gobierno en materia fiscal. Eh, lo tenemos aquí porque le correspondió buena parte de la implementación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, con elementos novedosos como la integración del impuesto al valor agregado y la aplicación de la regla fiscal. Don Elian, gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias, Esteban. Efectivamente, el tema fiscal siempre va a ser un tema presente. Al fin y al cabo, cualquier cosa que se ofrezca en campaña hay que financiarla. Y ese financiamiento pasa inevitablemente, como lo dice usted, ya sea por un tema de impuestos o por un tema de deuda, que son las dos vías por las cuales se financia el Estado costarricense. Otros estados pueden acudir a decir, vamos a explotar un poco más intensivamente el petróleo, vamos a generar esto a través de las riquezas que tenemos en minerales, ahora algunos incluso por medio de las tierras raras, etcétera. Nosotros no tenemos esas cosas. Nosotros básicamente para llevarle recursos al Estado tenemos dos vías, una vía es la deuda, la otra vía son los impuestos. Entonces van a ser esos los dos elementos con los cuales tendrá que jugar cualquier presidente que llegue el próximo 8 de mayo. Y como hablábamos antes de iniciar la grabación, don Elian, nos llamaba la atención que el tema de las finanzas públicas no ha estado tan presente en el debate electoral como sí lo estuvo hace 4 años y ni se diga hace 8 años. Y esto es una buena señal de alguna manera desde el punto de vista de que por lo menos las cifras fiscales se han mantenido, qué sé yo, recogiendo los dividendos de aquella reforma que se aplicó en el 2018, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Sigue existiendo un superávit primario, que es la operación de los ingresos fiscales menos los gastos antes del pago de impuestos, ¿verdad? Y los ingresos tributarios siguen creciendo a octubre, pero uno ve que estos porcentajes de aumento, estos crecimientos han tendido a debilitarse con el paso de los años. ¿Cómo desafía esta situación el panorama fiscal del próximo gobierno, Elian? Sí, incluso si uno analiza la misma información que saca Hacienda, por ejemplo, revisando el corte a septiembre de cifras fiscales, usted observa que el 2023 fue el último año en que todos los meses de enero a septiembre tuvieron superávit primario. Cuando usted se va a revisar el 24 o el 25, se va a encontrar con que ya hay meses que tuvieron déficit en vez de superávit primario. Entonces, ahí hay una situación que es una situación que hay que atender, que es una situación que puede volverse un poquito más complicada, ¿verdad? Pero que lo que nos dice es que a lo largo del tiempo
se ha venido volviendo más difícil mantener ese superávit primario que se venía con un gran impulso en el 2022. Entonces, ahí va a haber que tener cuidado porque se le van a juntar a la próxima administración dos elementos. Uno es que va a tener que incrementar el gasto. Va a tener que incrementar el gasto en educación, en seguridad y en salud. Y un cuarto elemento que es el gasto de capital que tiene que ver con infraestructura. Entonces, y ustedes me dirán, pero ¿por qué va a tener que hacer eso? Bueno, porque es lo que está diciendo la inmensa mayoría de los candidatos y son las necesidades que claramente se ven que están siendo reclamadas por la población en esta elección. Toda la gente lo que dice es la educación no está bien, hay que meterle más recursos. ¿Implica eso ir hasta el 8? Bueno, no necesariamente en una primera etapa. Incluso el Estado de la Educación lo que dice es que en esa primera etapa lo que hay que hacer es llevarlo alrededor de un 6.20 en cosa de 4 o 5 años, ¿verdad? Porque en este momento está en un 5% del PIB. Seguridad va a requerir recursos, eso es indudable. Hay que equipar la policía, hay que contratar más policías, hay que mejorar lo que está en este momento en el OIJ, hay que darle más recursos a la fiscalía. Ocupamos más policías de tránsito, que son una parte de todo este entramado de seguridad que a veces la dejamos un poquito de lado, pero que es una parte muy importante. Y todo eso, evidentemente, es más dinero. El tema de la caja, si bien se pueden tener distintas versiones, distintas opiniones sobre la deuda de la caja, lo cierto es que la Constitución establece una obligación de darle recursos a la caja cuando la caja los necesite. Y pareciera que este es el momento cuando uno ve, por ejemplo, lo que ocurrió con el IBM, donde ya se está utilizando el dinero de la reserva para pagar pensiones y además un plan de inversiones muy fuerte que tiene la caja, que fue desarrollado ya hace alrededor de unos 4 años, que ha estado un poco postergado, pero que va a ser necesario echarlo a andar. Entonces, todo eso va a implicar más recursos en un momento donde viene generándose esta caída de la que hablábamos en el superávit primario. ¿Qué va a haber que hacer aquí entonces? Bueno, aquí va a ser necesario trabajar muy fuertemente con la tecnología y eso es un programa que ya está desarrollado en el Ministerio de Hacienda, que es Hacienda Digital. Nosotros lo dejamos arrancado, financiado. Este gobierno ya ha hecho andar un par de componentes y es de esperar que cuando mucho al terminar este año ya ese programa esté totalmente implementado. Entonces, ese uso de la tecnología va a permitir una mejor recaudación de impuestos, va a ser necesario ir a aduanas y ser un poco más duro en lo que se está haciendo en aduanas y cómo se está haciendo, y ahí hay una fuente importante también de recursos. Hay que revisar más la mercadería que está ingresando al país. En este momento se está revisando entre el 3 y el 5% de la mercadería y eso es relativamente poco. Entonces hay que ser más duro en esa parte y eso también va a generar más recursos. Y hay que revisar ahí algunos otros impuestos que es importante echarles una mirada y es algo que le va a tocar al gobierno que llegue a partir del 8 de mayo, ver cómo hace para levantar la parte de los ingresos sin llegar a nuevos impuestos, porque eso es importante. Porque eso fue un tema, ¿verdad? A inicios de esta administración actual, Chávez Robles, se habló de aprobar una serie de medidas fiscales, las cuales no fructificaron, pero ese tema, ¿cómo lo ves? Es un tema que se puede lograr mantener equilibrio fiscal con inversión en temas sociales, en infraestructuras, sin necesidad de crear nuevos impuestos, o si es necesario hacer una reforma fiscal o al menos una reforma fiscal light en los próximos 4 años. Yo creo, en primer lugar, cuando uno habla de una reforma fiscal, el esfuerzo político es tan enorme que pensar en una reforma fiscal light no vale la pena. Pero en segundo lugar, creo que la reforma del 18 todavía da para más. Creo que lo que hay que hacer es trabajarla más fuertemente sin necesidad de tener que acudir
a la Asamblea Legislativa a pedir más impuestos. Creo que eso es algo que los distintos partidos tienen muy claro de que no va a suceder. Entonces, es mejor no perder el tiempo, no perder esfuerzo, no perder aliados en ese tipo de cosas, sino generar mecanismos para poder cobrar mucho mejor los impuestos que hoy en día ya existen. Porque creo que ahí es donde está el tema principal, cobrar mejor los impuestos que tenemos hoy. Sin embargo, don Elian, uno ve el análisis macroeconómico que hace en el Banco Central, que Hacienda incorpora en sus planes de corto y mediano plazo, largo plazo incluso, y el crecimiento económico ha sido relativamente alto, se ha mantenido por el orden del 4% y hacia futuro podría andar por esos niveles. El desempleo con algunos matices, pero la tasa se ve baja. Está el tema de la población que está dispuesta a trabajar, ¿verdad? Que hay gente que ha salido del mercado de trabajo, pero en términos generales, las cifras macro uno podría decir que se ven estables, las tasas de interés están bajas, etcétera. Sin embargo, los ingresos tributarios no han venido logrando equiparar esos niveles de crecimiento económico. Se ha enquistado una especie de brecha. Leyendo el reporte de Hacienda, octubre, me parece que estaban creciendo al 0.5%, medio punto por ciento, enero-octubre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Por qué se genera esta brecha, don Elian? ¿Y qué plantea o qué revisiones podría plantear en los siguientes meses, años? Bueno, el otro tema importante es que estamos sin inflación, ¿verdad? Y en una situación de esas, si crecemos un 4 y además tuviéramos una inflación dentro del rango meta del Banco Central, digamos que estuviera en ese 3, incluso un poquito menos, incluso un 2, creo que la situación sería totalmente distinta, ¿verdad? Para el Ministerio de Hacienda, para lo que es la parte de ingresos, porque eso le ayudaría a las empresas y a su vez termina ayudándole a Hacienda. Entonces, desde ese punto de vista, eso es importante. Luego está el tema del desempleo que usted mencionaba, donde no es menor el dato de la gente que ha decidido sencillamente salirse del mercado laboral y un porcentaje altísimo de gente que está en la informalidad. Entonces, son cosas que nos están afectando desde el punto de vista de cargas sociales, desde el punto de vista tributario, y ahí habrá que hacer un esfuerzo, me parece que muy importante, para lograr que toda esa gente, o por lo menos un porcentaje importante de la gente que está en la formalidad, se vuelva a incorporar, o si nunca estuvo en la formalidad, que vaya por primera vez a la formalidad, mejorando ahí todo lo que tiene que ver con la parte de impuestos y con la parte de cargas sociales. Aunque en este caso concreto, déjeme decirle que el elemento fundamental para que estas personas vayan a la formalidad no necesariamente es el fiscal. Ahí hay que pensar en que, por ejemplo, los trabajadores independientes tienen derecho a aplicar un 25% de gastos sin necesidad de presentar comprobante alguno. Entonces, eso lo que quiere decir es que al final la porción exenta para efectos del impuesto sobre la renta es una porción bastante alta y ya implica estar en labores que sean pues de una rentabilidad ya mediana, alta, para empezar a tributar eso como trabajador independiente, ¿verdad? Entonces, ahí habrá que trasladarle el convencimiento a la gente de que es más importante para ellos formalizarse que para el Estado, que para los impuestos, el que ellos se formalicen. Y que tiene que ver sobre todo con elementos de seguridad social que son fundamentales no solo para el presente, todo lo que tiene que ver con el seguro de enfermedad, sino para el futuro, todo lo que tiene que ver con la parte de pensiones propiamente dichas. Don Elian, y buena parte de la mejora fiscal de los últimos años también se atribuye a la aplicación de la regla fiscal que ha puesto límites al crecimiento del gasto público, sobre todo en escenarios de alto endeudamiento, sobre todo cuando la relación deuda a PIB
está en el 60%, por encima del 60%, la regla Sí. fiscal tiende a volverse muy restrictiva. Entre los pocos temas que he visto tocar a los candidatos de una forma muy tangencial ha sido el de revisar la regla fiscal. A usted le correspondió comenzar a aplicar la regla fiscal, si no me equivoco. ¿Cómo ve luego de 8 años la posibilidad de poner sobre la mesa de trabajo la regla fiscal para ver dónde apretó más de lo conveniente, dónde podría aflojar y dónde flexibilizarla podría ser un riesgo para las finanzas públicas? Sí, el tema de la regla fiscal, desgraciadamente, ha sido muy manoseado. Cuando usted revisa la ley original, tenía 3 excepciones a la aplicación de la regla fiscal, A, B y C. En ese momento, si mal no recuerdo, llegan hasta la Z, las excepciones. Y de ahí yo podría justificar el tema que tiene que ver con política social. Pero cuando uno se mete a revisar, se va a encontrar con que se han establecido excepciones que no tienen sentido. Por ejemplo, la excepción de Procomer. ¿Por qué Procomer tiene que estar fuera de regla fiscal? Eso es abusivo. Y hay una serie de entidades por ahí que están fuera de regla fiscal y que no existe justificación. Ahora, si usted se pone a ver la importancia de las actividades que se manejan en el Estado, usted podría construir una justificación para todas las actividades del Estado para sacarlas de regla fiscal. Y si usted no logra construir una justificación para las actividades del Estado y para sacarlas de regla fiscal, entonces lo que tiene que hacer es eliminar esa actividad del presupuesto del Estado, porque no tiene sentido que esté ahí metida. Es decir, el Estado dedicarse a esas cosas que son realmente importantes. Alguien me podría decir, ya le tengo una, la cultura. Bueno, sí. Entonces, la cultura no es relevante, la cultura es la identidad del pueblo, la cultura al final viene a reflejar lo que es un país como tal. Al final son las expresiones de su música, su poesía, su literatura, las artes plásticas. Ahí es donde se va a reflejar ese pueblo y es lo que va a tener la gente en 50, 60, 100 años para decir, ok, los costarricenses eran así, hacían tales cosas, etcétera. Y eso se logra a través de la cultura. Entonces la cultura sí es importante. Ahora, ¿nos podemos morir por no tener cultura? No nos vamos a morir físicamente, pero como identidad, como nación, sí vamos a desaparecer si no tenemos una identidad cultural. Entonces, uno puede construir las justificaciones necesarias para que absolutamente todas las actividades que están ahí en el presupuesto tengan que salirse de la regla fiscal. Por eso es que hay que ser muy estricto y no debió haber ocurrido lo que ocurrió de que se flexibilizó tanto la regla. Ahora lo que se está discutiendo es un tema distinto a la regla, es el tema de el salario, del congelamiento de salarios y pensiones. Y ahí yo sí tengo que darle un punto a la gente, a los pensionados y a los asalariados. Creo que cuando se aprobó que si la deuda pasaba del 60, no se podían dar aumentos por costo de vida, jamás se pensó que iba a ser por un plazo tan largo. Estamos hablando que ya llevamos como alrededor de unos 5 años sin aumentos salariales. Es más, este 26 va a ser el año donde eso se rompe, ya se va a aplicar algún aumento salarial. Pero en realidad no creo que en el pensamiento de nadie estuviera congelar salarios durante tanto tiempo y eso evidentemente perjudica a todas las personas que dependen de ese salario o de su respectiva pensión. Diferente es que esos salarios no tienen que estar fuera de regla fiscal y paso a explicarme un poquito. La regla fiscal en el gobierno se aplica a lo largo y ancho de todo el gobierno. Digamos que en un momento determinado para un presupuesto se diga el presupuesto de este año por regla no puede crecer más del 3,5%. Digamos que esa es la regla. Y usted tiene un presupuesto de 1,000. Eso quiere decir que usted lo que podría crecer son 35. ¿Ok?
Entonces usted llega y le dice, ok, Hacienda va a crecer 3,5, Seguridad 3,5, MEP 3,5, todos los ministerios 3,5, Poder Judicial 3,5. Bueno, lo que está claro es que eso no se aplica de esa manera, sino que usted como gobernante tiene que priorizar. Y usted lo que va a decir es, en este momento ocupo que crezca educación, seguridad, Poder Judicial y probablemente salud. Y esos van a crecer más del 3,5. Pero todos los demás van a tener que crecer un poco menos del 3,5. Algunos incluso puede ser que se hagan más chiquititos, que en vez de mantener el mismo presupuesto el año anterior, tengan un presupuesto incluso inferior. Eso habría que ver, va a depender mucho de cuáles son realmente las prioridades del gobernante. Ahí es donde precisamente se ve la calidad del gobernante, en decidir uno de esos temas fundamentales que es el gasto. ¿Cómo va a enfocar el gasto? Y entonces ahí viene propiamente ese tipo de decisiones que son las decisiones realmente importantes de un gobierno. El tema de los salarios, que es transversal a todo el sector público, bueno, puede ser que en un momento determinado se diga, los salarios tienen que crecer más del 3,5%, tienen que crecer más del 3,5%, crecerán más del 3,5%. Usted lo único que tiene que hacer es, en el resto de las actividades, bajar el crecimiento, pero no sacar los salarios de la regla fiscal, porque eso sí sería un error. Entonces, para aclararle, yo estoy a favor, por ejemplo, en este caso concreto, me parece que es importante eliminar esa restricción de crecimiento o de aumento salarial y de las pensiones, o ese ligamen que tiene propiamente con lo que es la relación deuda-PIB, pero sí debe mantenerse la partida de salarios como una partida de gasto corriente que es dentro del cálculo de la regla fiscal. Finalmente, don Elian, hablemos un poco del entorno internacional y del financiamiento de la deuda. El aumento de rendimientos, por ejemplo, de los bonos de deuda externa, perdón, de los Estados Unidos esta semana, como reacción a noticias de política internacional, todo el tema de Groenlandia, algunos portafolios vendiendo bonos del Tesoro, provocaron un aumento de rendimientos que ya recientemente, creo que ayer se empezaron a normalizar, pero eso deja en evidencia que los mercados tienden a reaccionar de una forma muy acelerada o muy nerviosa ante las noticias que se han venido suscitando. Venezuela, Groenlandia, guerras en Europa, ¿verdad? Acciones militares en Irán, posibles acciones militares en Irán. Uno se pregunta, ¿esto cómo le condiciona el panorama de financiamiento y refinanciamiento al Ministerio de Hacienda y cómo andan los vencimientos también, el volumen de vencimientos? Esa es mi primera pregunta. Tal vez, si quiere, me responde y le planteo la segunda sobre el mismo tema. Bueno, yo lo que creo es que ese escenario que usted señala, con un gobierno que venga a generar consensos, tranquilidad, puede ser incluso un escenario favorable, porque es un escenario donde nosotros vamos a vender algo distinto. Nosotros vamos a vender a Costa Rica como un país de paz, como un país que usualmente, o que usualmente no, sino que tiene una trayectoria democrática de larga data, como un país que respeta la naturaleza, como un país que no tiene problemas con sus vecinos, etcétera. Y a partir de ahí, decir, es un país que además desde el punto de vista fiscal ha venido llevando adelante un proceso de consolidación fiscal ya desde hace 7, 8 años, que ha sido exitoso, que tuvo un acuerdo con el FMI, que lo cumplió, que ha venido mejorando su calificación de riesgo y ojalá ya llevarla todavía un poquito más arriba. Y entonces eso nos va a permitir decir, usted aquí en Costa Rica tiene una inversión de esas que usted ocupa en su cartera para decirle a su gente, esta es una inversión que me genera mucha tranquilidad. No me va a pagar un tazón, pero me va a generar tranquilidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que está el escenario para nosotros construir
una retórica que nos permita salir al mercado internacional si fuera necesario a vender en esos bonos la paz propia de nuestro país, la tranquilidad propia de nuestro país y trasladarle eso a los inversionistas internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no es un escenario que para nosotros nos perjudique en los mercados internacionales. Creo que tenemos que aprender a despegarnos de algunas referencias que siempre usamos afuera y a vendernos más nosotros como país, a hacer nuestra propia historia, hacer nuestro propio benchmark, tomando en consideración que somos un país pues diferente, que somos un país chiquitito, que ningún fondo de pensiones canadiense, alemán, de Estados Unidos nos va a comprar 5,000 millones de dólares porque no tenemos de eso. Es decir, que para un fondo de esos probablemente nos va a comprar 200 millones, 300 millones, y eso es ya una parte sustantiva de una emisión nuestra. Entonces, no lo veo como un escenario complicado, al contrario, me parece que lo que hay que hacer es aprender a buscar aquellas cosas que nos favorecen a nosotros dentro de la complejidad de ese escenario internacional. Sí, don Elian, la segunda parte de la pregunta era eso, el mercado cuesta aprobar emisiones internacionales en Costa Rica, sigue existiendo la restricción legislativa para poder llevar Sí. emisiones de deuda soberana a mercados internacionales y entonces el mercado interno se vuelve la respuesta inmediata. Se ve dentro de los siguientes meses y años la necesidad de revisar esta política pública de dejar o de hacer obligar a que el Ministerio de Hacienda pase por la Asamblea Legislativa cada vez que quiere endeudarse internacionalmente. Sí, desde hace rato ya se ha venido planteando el tema. Yo recuerdo que nosotros en algún momento también lo conversamos en la Asamblea, creo que algo hablamos de eso. Don Nogui Acosta lo ha venido planteando, creo que ahora Rudolf Luque también lo planteó. Yo creo que se puede, si hay un límite de endeudamiento que ya está dado en el presupuesto, lo que hay que permitirle a Hacienda es que lo gestione de la mejor forma posible. Ahora, hay un tema donde hay que tener mucha prudencia y que yo lo veo concretamente en las recientes emisiones del Ministerio de Hacienda. Me parece que se manejó de una forma que no es la más adecuada a las circunstancias actuales que tenemos de tipo de cambio. Y por ahí me escribí un articulito al respecto precisamente la semana pasada. Si tenemos un tema de tipo de cambio, donde el tipo de cambio está básicamente yendo hacia abajo con los pies en polvorosa, ¿verdad? Va en carrera hacia abajo, no es el momento idóneo para traer más divisas de afuera. Habría que ser mucho más prudente en eso. Y me parece que en este caso concreto el Ministerio de Hacienda no lo fue. Y son elementos que hay que tomar muy, muy en cuenta. Ahí el Ministerio de Hacienda pudo haber levantado colones y comprado dólares al Banco Central, incluso de las mismas reservas que tiene el Banco Central, de ahí le toma los 2,000 millones de dólares que requiere. Eso no es problema. Las reservas en este momento están en más de 17,000 millones de dólares, son muy altas, nada le haría eso, pero sí sería una señal importante hacia el mercado. Incluso, perdón, don Elian, el mercado cambiario sigue superavitario. ¿Sí? Hacienda incluso puede trasladar esas necesidades de dólares al mercado y no Sí. necesariamente provocar una devaluación acelerada. No. Al contrario, imagínense que pudo haber tomado colones, pudo haber tomado dólares directamente en el mercado y a una tasa razonable. Es que ahí también hay un tema y yo puedo entender un poquito a la gente del Ministerio de Hacienda. Les puede haber pasado que, sobre todo los inversionistas institucionales, llámese fondos de pensión, llámese 1 o 2 fondos de pensión que creo que conocemos y cuyos nombres no es necesario repetir, tienen la mala costumbre de pensar que sus rendimientos dependen de Hacienda. Y entonces lo que hacen es exigir rendimientos muy altos. Y en este tipo de circunstancias,
al final terminan provocando que Hacienda busque formas de colocación distintas precisamente para brincarse ese tipo de afán de exprimir al Ministerio de Hacienda. Entonces, por ahí pueden darse ese tipo de situaciones. Si existiera un poquito más de visión país, de entender que estos bonos son al final el sustento, es la base de la cartera que tienen estos fondos de pensión y que es a partir de estos que pueden empezar a construir el resto de la cartera, pues perfectamente se podría pensar en rendimientos que sean razonables, que generen un ingreso importante para los fondos, pero que a la vez le permitan al Ministerio de Hacienda contar con ese dinero a un costo razonable. Para completarte, desde ese punto de vista me parece que una reforma en el sentido de permitir que el Ministerio de Hacienda gestione directamente el endeudamiento externo, yo por lo menos la vería con buenos ojos. Yo creo que ahí lo que habría que ver es recordarle un poquito a Hacienda también sus responsabilidades en temas como política monetaria, en temas como inflación y demás, pero desde el punto de vista material me parece que va en la senda correcta. Muchas gracias, don Elian. Esas serían mis preguntas de momento y quedamos a la expectativa de lo que vaya a pasar el 1 de febrero en las elecciones presidenciales y también cómo la noticia se toma internacionalmente, que siempre las calificadoras de riesgo posteriormente emiten algunos juicios o algunos criterios sobre la conformación del nuevo gobierno, tanto desde el punto de vista del Poder Ejecutivo como del Legislativo. Efectivamente. Aquí quedamos a la orden, Esteban, para servirte. Muchas gracias, don Elian.